Hola, hoy te vamos a enseñar cómo hacer este bolso de rejilla para llevar los juguetes a la playa o al parque. Para ello vas a necesitar tela de rejilla o 3D Mesh de Katia Fabrics en color lila, este tejido técnico llamado Poly Ripstop, una tela muy fina pero muy resistente. Para hacer el cuerpo de la bolsa vas a cortar una pieza de tela de rejilla en todo el ancho de la tela, que son unos 70 centímetros, por un largo de 123 centímetros. Después a esta pieza le haremos unos cortes en forma curva. De la tela rosa vas a cortar dos piezas de 12 centímetros de ancho por 74 de largo. Esto será para hacer las asas de la bolsa. También corta dos piezas de 4 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Una vez tengas cortadas las piezas, es hora de empezar a coser la bolsa. Así que coge la pieza de rejilla, dóblala por la mitad, por la parte más larga, sujeta con alfileres los extremos superiores para que no se mueva la pieza y vamos a crear la forma de la bolsa. Haz una marca a 10 centímetros en la parte superior. Una marca a 20 centímetros en el costado y une estas marcas cortando en forma curva. Aprovecha el sobrante para cortar el otro lado igual. Sujeta el patrón con un alfiler y corta siguiendo la forma. Así tendrás dos costados iguales, dándole la forma que necesita la bolsa. Haz un dobladillo de 5 centímetros en la parte superior. Repite el mismo dobladillo de 5 centímetros para el otro extremo superior. Pasa una costura en ambos dobladillos con un pespunte recto con un largo de puntada de 3. Deja esta pieza a un lado, es hora de crear las asas. Para ello coge las piezas de las asas y en uno de los extremos haz un dobladillo de 1 centímetro. Dobla por la mitad dejando este doblez hacia arriba y pasa un pespunte recto por el extremo doblado y todo el largo. Voltéala para ponerla al derecho. Puedes ayudarte de un lápiz, como ves en el vídeo. Saca las esquinas. Sitúa la costura a un lateral y plancha muy bien las asas. Tienes que tener dos piezas similares a esta. Vuelve a coger la pieza de la bolsa y sujeta los extremos superiores para que no se mueva. En la parte inferior, donde está el doblez de la tela, haz un piquete en los costados para marcar el centro.
Lleva el doblez de la tela hacia adentro, como estás viendo en la imagen. Para que resulte más fácil, sujeta con un alfiler en la parte superior. Fíjate que el piquete quede en el centro del doblez interior. Este doblez que has creado tiene que hacer 2 centímetros hacia arriba. Una vez lo tengas, sujeta con alfileres porque tendrás que pasar una costura recta por el costado. Repite la misma operación para el otro lado de la bolsa. Pasa un pespunte recto en ambos costados, con un largo de puntada de 3. Introduce una asa en la parte superior, en el dobladillo de 5 centímetros que habías hecho. Une los dos extremos de las asas con un pespunte recto, creando un rectángulo para reforzar. Repite el mismo proceso para la otra asa. Y listo, ya tienes ambas asas cosidas. Así queda la bolsa del revés, voltéala para ponerla al derecho y tienen que quedarte los costados así. Ya solo queda rematar la curva de la bolsa. Para ello introduce el sobrante del dobladillo hacia el interior para que quede más pulido. Coge una de las piezas de 4 centímetros de ancho y une la bolsa con esta pieza por el borde de la parte curva. Sujeta con pinzas y pasa un pespunte recto uniendo ambas piezas. Haz unos pequeños cortes sin llegar a la costura, especialmente en la parte curva. Haz un doble dobladillo en la pieza rosa para ocultar la costura y que esta zona de la bolsa quede pulida. Sujeta con pinzas y pasa un pespunte recto con un largo de puntada de 3.
Listo, ya tendrás tu bolsa de rejilla para llevar los juguetes de tus peques a la playa o al parque. Esperamos que te haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo.